Muy buenas noches, muy buenas tardes y muy buenos días. A las 11:26 de la noche desde la ciudad de Berlín, comenzamos la transmisión número 106 de Demoliendo Mitos de la Política, charlas en vivo a la espera de la compañía de nuestro querido Fernando Moragón, quien por un imprevisto de camino a su casa aparece retrasado, pero nos acompañará de aquí a poco. En esta transmisión, mis queridos demoledores y mis queridas demoledoras, queremos realizar un análisis de el discurso pronunciado por el ministro de Asuntos Exteriores de Rusia 2 días atrás, el pasado martes 16, en la sede central de las Naciones Unidas en Nueva York, en el marco del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, este mes precisamente presidido por Rusia, un discurso verdaderamente muy significativo, verdaderamente fundamental de aquí en adelante, porque en su discurso Lavrov presentó la propuesta rusa para un orden multipolar, estableció los lineamientos para ese nuevo orden con respecto a el conjunto de las naciones, con respecto al sur global, pero también con respecto a la relación entre Rusia y Europa, como asimismo con respecto a la relación entre Rusia y Estados Unidos. De ahí la importancia, la trascendencia, un discurso trascendente, quizás esa es la palabra correcta, el adjetivo correcto, de ahí la trascendencia de este discurso, no muy largo, de apenas 15 minutos. Así que en esta transmisión básicamente queremos presentar ese discurso, por cierto, publicado durante el día de hoy en español en su totalidad, con la traducción de nuestro canal amigo Neutrality Studies del profesor Pascal Lotats. Muchas gracias a él por la gentileza de convalidar la republicación de los videos y por sobre todas las cosas de las traducciones publicadas en su canal. Lo vamos a presentar entero y vamos a reaccionar, ¿sí? Vamos a realizar un análisis en directo, una reacción en directa y de aquí a poco debería acompañarnos Fernando para reaccionar de a dos, pero mientras tanto vamos a reaccionar nosotros. Por cierto, ¿en qué contexto? Uy, sí. Ah, bueno. Bueno, justo acá, mientras nosotros esperando a Fernando, recién llegado esto, epa, recién llegado, un poco tarde. ¿Qué tal si a la espera de Fernando podemos realizar el unpacking, como lo llaman en inglés, desempaquetar esto? Una sorpresa de YouTube, evidentemente. Nunca mejor el momento, ya que nosotros a la espera de Fernando, aquí voy a retroceder un poquitito más. Las idas y vueltas para esta, ¿cómo ya? No lo quiero llamar esta porquería, para esta placa, para este reconocimiento, por aquí. Esto realmente abierto ahora en vivo, ¿eh? No, si acá una bomba, todos volando por el aire. Epa, bueno. Aquí una carta. ¿Recuerdas a tu primer suscriptor y al número 100 y al número 1000? Es probable que sí. Estamos seguros de que recordarás, de que recordarás al número 100.000. Bueno. Las idas y vueltas para la obtención de esto, por lo general, YouTube llama a los youtubers, a los
sí, youtubers, una vez alcanzados los 100.000 suscriptores, o de alguna manera, posiblemente a través del correo electrónico, establecen contacto para realizar el envío de esto. Pero claro, algunos canales presentan por cierto, una línea crítica no muy amigable, bueno, algunos canales no nos quieren mucho y por ende YouTube en este caso no solamente no estableció contacto con nosotros, sino que cuando nosotros realizamos la consulta, hey, ¿por qué no despachan la correspondiente placa por los 100.000 suscriptores? En ese momento respondieron, no, debemos comenzar el análisis de los requisitos para esto, cuando todos los requisitos presentábamos absolutamente todos los requisitos, ¿sí?, relativos a este premio, pero debieron deliberar durante un largo tiempo. ¿Por qué? Porque presentamos una línea crítica, ¿sí? Y por cierto, esto de presentar los requisitos, esto responde al hecho de que a pesar de la censura de muchos de nuestros videos, en cada uno de los videos censurados, yo con mucha paciencia realizo una apelación de cada una de las censuras, de las mociones de censura con una explicación, y hasta ahora fueron convalidadas todas, absolutamente todas las apelaciones a la censura, todas fueron convalidadas. Por eso, a pesar de todos los intentos de censura de YouTube, nuestro canal no presenta faltas. Lo llaman faltas o strikes. A los 13 strikes, cerrado el canal. Bueno, por eso, a pesar de los muchos análisis, las idas y vueltas, no pudieron rechazar esto. Demoliendo mitos de la política. Bueno, esto de que en inglés yo lo quería en castellano, pero bueno, esa es el único idioma. Por pasar los 100.000 suscriptores. Bueno, esto demoledores y demoledoras, en realidad una plaquita, una tontería, pero esto de ustedes, no nuestro, esto gracias a ustedes. Así que muchas, pero muchas gracias por acompañarnos desde el inicio y como siempre, ya lo acomodaremos por ahí por el fondo. Como siempre, recuerden que todo este trabajo, todo esto, en realidad realizamos este trabajo, realizamos el esfuerzo cotidiano de presentar los mejores contenidos posibles, una perspectiva crítica de la geopolítica y de la geoeconomía global por ustedes, ¿sí? Por ustedes y para ustedes. Para ustedes realizamos esto y ahí el agradecimiento, por eso el agradecimiento a todos ustedes, esa placa no nuestra, sino de ustedes. Ahora sí, culminada esta pequeña interrupción, podemos comenzar con el análisis de el discurso del señor Lavrov del día de antes de ayer, del martes. ¿En qué contexto aparece este discurso? Bueno, en el Consejo de Seguridad participan 15 miembros, 5 de ellos miembros permanentes, con el poder de veto. Bueno, los miembros permanentes ya conocidos por todos ustedes. Y la presidencia del Consejo en realidad presenta un carácter rotativo a lo largo del año, de los 12 meses del año. La presidencia aparece en poder de uno de los países miembros, independientemente si miembros permanentes o miembros rotativos. Bueno, uno de esos países presenta la presidencia a lo largo de un mes y, curiosamente, en el mes de julio, ¿quién aparece en la presidencia? Efectivamente, Rusia realiza desde el inicio de julio la presidencia del Consejo de Seguridad. Y por eso Lavrov no desaprovechó la oportunidad de llamar, esa básicamente la potestad del presidente del Consejo de Seguridad. El presidente del Consejo de Seguridad básicamente determina el llamado a las sesiones, ¿sí?, a las reuniones del Consejo de Seguridad. Todos los miembros pueden presentar un pedido, un requisito de
de una reunión. Recuerden que hace poquito la propia Ucrania llamó, bueno, a través de, no Ucrania directamente, sino a través de los Estados Unidos, querían llamar a una reunión sobre el supuesto ataque de Rusia contra un hospital infantil. Finalmente, las pruebas documentaron que el ataque en realidad primero no había sido realizado directamente contra un hospital infantil, sino que el misil en cuestión había descendido sobre un edificio aledaño al hospital y efectivamente fue documentado que el ataque fue realizado, que el ataque no fue realizado por Rusia, sino que el ataque respondió a un misil defensivo, un misil antiaéreo de Ucrania. Bueno, en ese caso, Ucrania, a través de sus aliados, solicitó una reunión en este consejo y Rusia lo rechazó. ¿Sí? Rusia lo rechazó porque el presidente del Consejo de Seguridad básicamente presenta esa potestad, determina cuándo el Consejo realiza reuniones de carácter obligatorio y cuándo no las realiza. En esas reuniones pueden presentar proyectos de resolución o sencillamente pueden deliberar sobre una cuestión. Rusia parece, una vez más, desde julio a cargo de la presidencia y por ende determinó Lavrov presentar o en realidad realizar el llamado a una reunión del Consejo de Seguridad sobre el siguiente tema. Reunión del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas sobre cooperación multilateral en aras de un orden mundial más justo, democrático y sostenible. Todos los países, incluidos los países más o menos cercanos a Rusia, reaccionaron con sorpresa porque por lo general el Consejo de Seguridad llama a reuniones relativas a los asuntos de seguridad más acuciantes, la guerra en Ucrania, la masacre en Gaza, etcétera, etcétera. Pero en este caso, de repente, Lavrov llamó a una reunión sobre el orden multilateral y así, con lo cual todos bastante sorprendidos, pero en este contexto presentó algo verdaderamente muy interesante y lo comenzamos a presentar ahora mismo. Por cierto, ¿por qué esto de el orden multilateral en el Consejo de Seguridad? Bueno, en primer lugar, porque el Consejo de Seguridad representa una plataforma de difusión privilegiada. Y por eso Rusia ya presentó en alguna oportunidad cuestiones relativas al orden multilateral o al orden mundial, porque acá puede presentar durante un tiempo determinado, con una audiencia determinada, en Estados Unidos, recuerden, esto aparece en la sede central de las Naciones Unidas, en Nueva York, con una audiencia cautiva de alguna manera, obligada, aunque todos los países pueden después responder, pero todos los países participando en el Consejo de Seguridad en este momento, naturalmente. Pero esto parece como una plataforma de difusión para cualquier país del mundo y por sobre todas las cosas para los países miembros permanentes, para los miembros permanentes y por sobre todas las cosas para Rusia y para China. ¿Por qué? Porque la posición o las posiciones, por sobre todas las cosas de Rusia, pero de China también, carecen de difusión en los medios occidentales. Por eso a menudo presenciamos discursos de Putin en los cuales rechazan el uso de las armas nucleares y al día siguiente en los medios occidentales o bien no aparece la noticia, no aparece el discurso ni la referencia a eso, o directamente presentan exactamente una versión contraria a lo dicho por Putin. Acá no pueden eso, porque esto lo presentan en vivo a través de, bueno, los medios de comunicación, pero por sobre todas las cosas a través de las instancias de difusión de las Naciones Unidas a todo el mundo desde los Estados Unidos e incluso con transmisión en directo en muchos de los países occidentales en un marco como este, nada más y nada menos que el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Recuerden, este
Consejo, esta entidad, representa la única entidad de las Naciones Unidas con resoluciones, con la capacidad de promulgar resoluciones vinculantes. Ninguna otra instancia, ninguna otra entidad de las Naciones Unidas, ni siquiera la Asamblea, puede promulgar una resolución con carácter vinculante. Los estados siempre pueden, en el marco del derecho internacional, rechazarlas. En este caso no. E incluso el Consejo de Seguridad puede también determinar una intervención militar, en el caso de aceptación por parte de la mayoría de los miembros del Consejo sin el veto de ninguno de los miembros permanentes. Aquí el centro de las Naciones Unidas, sin lugar a dudas, el centro del derecho internacional. Por eso, básicamente, Rusia presenta estas cuestiones aquí como plataforma, incluso en reuniones como esta, sin una resolución en discusión. Muchas veces en estas reuniones deliberan sobre una resolución finalmente aprobada o rechazada. En este caso no. Aquí simplemente aparece una instancia de debate, aparece una instancia de discusión, pero con esa capacidad, la capacidad de difusión a todo el mundo para un país como Rusia, vedado al acceso de los grandes medios de comunicación. Y naturalmente esto para Estados Unidos genera muchísimo enojo, muchísimo enojo. Cada vez cuando Rusia efectivamente, y más en este mes, llama a una reunión del Consejo, inmediatamente reaccionan los diplomáticos estadounidenses en las Naciones Unidas, el gobierno de Estados Unidos como tal, los medios estadounidenses reaccionan indignados. ¿Cómo llaman a una reunión? En este caso la caracterizaron como una reunión atravesada por la hipocresía, como una potencia invasora como Rusia llama un orden multipolar. Bueno, indignados, recalientes, pero claro, Rusia puede esto. Cualquier otra declaración de Lavrov, de Putin o de cualquier funcionario ruso, bueno, quizás ustedes, demoledores y demoledoras, puedan sí aparecer al tanto, puedan presenciar eso, esa declaración, esa conferencia de prensa, el análisis sobre alguna noticia a través de los medios alternativos como nosotros, pero el 99% de la población no. En este caso, sí. Dicho esto, comenzamos con la reacción a este discurso, sin lugar a dudas, trascendente. Damas y caballeros, Su Excelencia, hoy se ponen a prueba los mismos fundamentos del orden jurídico internacional, la estabilidad estratégica y el sistema de política mundial centrado en la ONU. No es posible resolver los conflictos en aumento sin entender sus causas fundamentales y sin restaurar la fe en nuestra capacidad de unir esfuerzos por el bien común y la justicia para todos. Seamos francos, no todos los estados representados en esta sala reconocen el principio clave de la Carta de la ONU, la igualdad soberana de todos los estados. Los Estados Unidos han proclamado desde hace tiempo a través de sus presidentes su propia excepcionalidad. Esto se refiere a la actitud de Washington hacia sus aliados, de quienes exige obediencia incondicional, incluso en detrimento de sus intereses nacionales. Gobierna América. En esto radica la esencia del tan cacareado orden basado en reglas, una amenaza directa a la multilateralidad y a la paz internacional. Los componentes más importantes del derecho internacional, la Carta de la ONU y las decisiones de nuestro Consejo son interpretados por el Occidente colectivo de manera distorsionada y selectiva, dependiendo de las directrices que lleguen desde la Casa Blanca. Y muchas quería presentar un pedazo más largo, más grande, pero ya comenzó con todo. Primero comienza llamando a la utilización de las Naciones Unidas y el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, una vez más la entidad de las Naciones Unidas dedicada a la resolución de las cuestiones de seguridad, con la capacidad de promulgar resoluciones vinculantes. Bueno, en primer lugar,
comienza con un llamado a la utilización de las instancias internacionales y en particular de las Naciones Unidas para la resolución de los problemas internacionales. Algo para mí verdaderamente muy sano, muy loable, porque esa es la instancia de resolución y no las cumbres de la OTAN o las reuniones del G7 o del G20 o de la mar en coche. Esa es la instancia correcta. Ahora bien, en la siguiente oración, inmediatamente recuerda que, lamentablemente, la potencia hegemónica unipolar en decadencia, pero aún vigente, Estados Unidos, desobedece las resoluciones del Consejo de Seguridad, de la Asamblea de las Naciones Unidas y rechaza esta instancia como ámbito de la resolución de las cuestiones ligadas a la seguridad, las cuestiones internacionales, y en contraposición a esto presenta el llamado orden mundial basado en reglas. Algo por todos nosotros ya sabido, pero interesantemente, ahora los propios estadounidenses y la propia OTAN, incluso, bueno, Europa también, comenzaron últimamente a presentar estas dos instancias, el orden internacional por un lado y la Carta de las Naciones Unidas, como corazón de ese orden internacional, por un lado, y por otro lado, de manera diferenciada, el orden mundial basado en reglas. Cuando realizaron, para nosotros esto aparecía como algo distinto siempre, por un lado el derecho internacional, las Naciones Unidas, la Carta de las Naciones Unidas, con sus reglas, bien o mal, con cosas corregibles, lo que quieran, pero más o menos transparentes en su funcionamiento y con la participación de todos. Y del otro lado, el llamado orden mundial basado en reglas, básicamente el orden hegemónico estadounidense, en el cual Estados Unidos puede determinar lo que quiere, cuándo quiere, cómo quiere, incluso la posibilidad de cometer un genocidio, como tantas otras veces, ahora en este caso en Gaza, siempre y cuando ese genocidio lo perpetre o bien Estados Unidos o bien un país aliado a Estados Unidos. Bueno, desde la última cumbre de la OTAN, la cumbre recientemente culminada hace poquito en Washington, la 75ª, la cumbre número 75, ustedes seguramente la recordarán por el exabrupto no el exabrupto, el escándalo, el papelón de Biden llamando al presidente de Ucrania, Vladimir Putin, y después a su propia vicepresidenta Donald Trump. Es el grado de deterioro cognitivo de Biden. Bueno, la recordarán por eso, pero lo interesante en términos relativos a esta cuestión, la diferenciación entre orden mundial basado en reglas, propuesto por Estados Unidos, y derecho internacional. Bueno, en la resolución de esa cumbre finalmente establecieron también por primera vez los otanistas, los estadounidenses, establecieron la diferencia entre el orden internacional basado en reglas y el derecho internacional y la Carta de las Naciones Unidas como una cosa separada por primera vez, ¿sí? De hecho, en la introducción de ese documento final, con un montón de cosas terribles adentro, como el llamado a la inversión en armamento nuclear, un llamado también, una denuncia de la supuesta participación de China en la guerra en Ucrania y el llamado a mayor severidad contra China, porque sí, porque quieren. Bueno, además de todo eso, en la introducción presentan una consigna de acuerdo a la cual la OTAN acompaña el orden internacional basado en reglas y también, además, el derecho internacional, con lo cual por primera vez realizaron esta distinción, ¿sí? Realizaron la distinción entre derecho internacional y hegemonía de Estados Unidos como dos cosas distintas. Antes la presentaban como, no, el orden mundial basado en reglas, el derecho internacional, lo mismo. No. Ahora ya ellos mismos están estableciendo esto. Bueno, y así comienza Lavrov con esto de, bueno, la institución para la resolución de los problemas, pero lamentablemente Estados Unidos lo desobedece, lo rechaza
y en su lugar presenta esta falacia, este invento del orden mundial basado en reglas, y todo el mundo debe responder a ese orden mundial basado en reglas. De lo contrario, Estados Unidos te va a, bueno, machacar como pueda, a través de sanciones, a través de operaciones de cambio de régimen, como ellos llaman a los golpes de Estado, a través de la presión económica, a través del mecanismo de la deuda, como bueno, en la gran mayoría de los países latinoamericanos. Así que así comienza Lavrov su discurso, de esa manera. Resoluciones del Consejo de Seguridad son completamente ignoradas. Entre ellas, la resolución 21202, que aprobó los acuerdos de Minsk sobre Ucrania, la resolución 1031, que ratificó el acuerdo de Dayton sobre la paz en Bosnia y Herzegovina basado en el principio de igualdad de los 3 pueblos constituyentes y 2 entidades. Sobre el sabotaje de las resoluciones sobre el Medio Oriente se puede hablar infinitamente. ¿Qué vale la declaración de Antony Blinken en una entrevista con CNN en febrero de 2021, en respuesta a una pregunta sobre la decisión de la administración anterior de los Estados Unidos de reconocer la pertenencia de los altos del Golán sirios a Israel? Si alguien no lo recuerda, refrescaré su memoria. En respuesta a esta pregunta, el secretario de Estado dijo: si dejamos de lado la cuestión de la legalidad, desde un punto de vista práctico, los altos del Golán son muy importantes para garantizar la seguridad de Israel. Fin de la cita. Esto a pesar de que la resolución 497, que nadie ha anulado, califica la anexión de los altos del Golán por parte de Israel como ilegal. Pero según esas mismas reglas, hay que, cito a Antony Blinken, dejar de lado la cuestión de la legalidad. Bueno, acá ya con nombre y apellido, ¿no? Por un lado, las Naciones Unidas como el organismo encargado de la resolución de las cuestiones internacionales y el Consejo de Seguridad como su ámbito máximo, pero Estados Unidos lo rechaza y qué mejor que recordar las propias resoluciones del Consejo de Seguridad relativas, recién, según lo dicho por Lavrov, relativas a los acuerdos de Minsk, violados y lamentablemente sin ninguna consecuencia, sin ninguna reacción, a pesar de la violación de esos acuerdos, sancionados validados por el Consejo de Seguridad, como así también, por ejemplo, esta resolución relativa al rechazo de la toma de los altos del Golán, esa zona tomada por Israel de Siria, y ahí recordó Lavrov que el propio Blinken en su momento, en una entrevista, él básicamente rechazó la resolución. Sí, bueno, esa es la resolución, vinculante, lo que quieran, pero en la práctica esto ayuda a Israel, así que adelante, señores. Vean, con nombre y apellido acá, ¿no? Pero el punto ese. Las Naciones Unidas, el organismo para esto, y Estados Unidos lo desobedece, lo rechaza en el nombre del orden mundial basado en reglas, básicamente la hegemonía estadounidense. Y por supuesto, todos recuerdan la declaración del representante permanente de los Estados Unidos de que las resoluciones adoptadas el 25 de marzo 2728 sobre el cese inmediato de las hostilidades en la Franja de Gaza no tienen carácter jurídicamente vinculante. Es decir, las reglas americanas son más importantes que el artículo 25 de la Carta de la ONU. En el siglo pasado, George Orwell en su novela Rebelión en la Granja ya previó la esencia del orden basado en reglas. Cito: todos los animales son iguales, pero algunos son más iguales que otros. Si cumples la voluntad del hegemón, todo te está permitido. Pero si te atreves a defender tus intereses nacionales, te declararán paria y te impondrán sanciones. La política hegemónica de Washington no cambia en décadas. Todos los esquemas, sin excepción de la seguridad euroatlántica, se basaron en asegurar la dominación de los Estados Unidos, incluyendo la subordinación de Europa y la contención de Rusia. Bueno, ya comienza con lo bueno de nuevo. Bueno, interesante esta cita de Orwell, un genio, un novelista británico, autor de novelas brillantes, incluso de películas fantásticas. También esto de todos en Rebelión en la Granja, si no recuerdo mal, por cierto, una obra fantástica, una novela fantástica. Todos somos iguales, pero algunos son más iguales que otros, ¿no? Ejemplos de esta hipocresía y de esta desobediencia de Estados Unidos. Y una vez más esto de, si la potencia hegemónica lo convalida, los aliados pueden lo que quieran, Estados Unidos puede lo que quiera, pero esto determina también la subordinación de todo el mundo e incluso de Europa. Y ahora va a comenzar con algunas palabras relativas a Europa y a su subordinación a
Estados Unidos. Muy interesante. El papel principal fue asignado a la OTAN, que finalmente se apoderó de la Unión Europea creada para los europeos. Privatizó descaradamente las estructuras de la OSCE en una violación flagrante del Acta Final de Helsinki. La expansión imprudente de la OTAN, a pesar de las repetidas advertencias de Moscú, provocó la crisis ucraniana, comenzando con el golpe de Estado organizado por Washington en febrero de 2014. Esto se ida un control sobre Ucrania, Bueno, hay un pedacito. A veces por la traducción de la inteligencia artificial, algún pedacito muy, muy cortito, una oración equivocada, pero bueno, muy fuerte esto recién dicho, ya no relativo a la expansión de la OTAN y su efecto como desencadenante de la guerra en Ucrania, sino esto de Estados Unidos colonizó la Unión Europea. Así lo presentó directamente. En el marco de este orden mundial basado en reglas, encabezado por Estados Unidos, sus aliados pueden perpetrar masacres, pero a la vez deben responder subordinadamente, deben responder genuflexamente, ¿sí? Obsecuentemente, y por eso la Unión Europea hoy aparece en poder de Estados Unidos. La Unión Europea aparece tomada, aparece colonizada por Estados Unidos. Por cierto, hoy el Parlamento Europeo determinó la reelección de la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, para un segundo mandato. Un ejemplo más del delirio, de lo bizarro, de lo lamentable de las instituciones de la Unión Europea en Bruselas, que hayan determinado la reelección de esta señora como si su accionar, su mandato, su primer mandato como presidenta de la Unión Europea hubiera posicionado a Europa en un lugar pero tan positivo, tan bueno, que entonces los europeos quieren su reelección para un segundo mandato, cuando en realidad presenciamos exactamente lo contrario, presenciamos la decadencia de Europa al borde de una guerra europea por decisión propia, algo ya de por sí terrible, una guerra en Europa contra una potencia nuclear, pero además una guerra para la cual carece de los medios, no parece preparada, con lo cual no solo una locura en tanto una guerra, sino una guerra inganable y fácilmente perdible. Ahí el ejemplo del desarrollo de la guerra en Ucrania en el presente. Pero además de esta cuestión de la guerra, recuerden la cuestión fundamental de la desindustrialización de Europa como producto de las políticas de la Unión Europea con respecto a Rusia, el deterioro económico en cuanto a el endeudamiento, en cuanto a la inflación, en cuanto a la interrupción de los flujos de energía buena, bonita y barata de Rusia y su reemplazo en parte por energía estadounidense. Bueno, todo el desastre llevado a cabo por los jefes de gobierno, naturalmente, de los países europeos, como así también por la presidenta de la Comisión Europea, todo eso, en lugar de generar la salida de esta señora y su reemplazo por alguien, bueno, para rectificar el rumbo, no. Eso increíblemente determina su reelección con aplausos, besos, un ramo de flores y demás. Después, naturalmente, de la propuesta del Consejo de la Unión Europea, el otro organismo directivo de la Unión Europea, de su candidatura y el voto de los eurodiputados esta tarde. Así que tan pero tan bueno el primer mandato de Ursula von der Leyen, que ahora los eurodiputados quieren otro. Y esto a pesar de las últimas elecciones en las cuales todas las fuerzas políticas responsables del rumbo actual de Europa protagonizaron una debacle electoral, ¿sí? Realizaron elecciones paupérrimas, pero las fuerzas alternativas, tanto de la llamada nueva extrema derecha como las fuerzas de la nueva izquierda
popular, como por ejemplo el partido de Sarah Wagenknecht, no generaron el caudal político suficiente como para un cambio de gobierno en la Unión Europea. Así que desde hoy reelecta, retrocedo una vez más a Lavrov, donde lo interesante, bueno, en esta declaración de la Unión Europea parece tomada, parece copada, parece colonizada por los Estados Unidos, y qué mejor para eso que una señora como Ursula von der Leyen. Ursula von der Leyen, descendiente de una familia, por cierto, de esclavistas estadounidenses, formada en Estados Unidos, con, bueno, años de su vida vividos en Estados Unidos, estudiando en gran medida en Estados Unidos, aliada política de Estados Unidos, casada con un señor empleado de una empresa farmacéutica estadounidense, por cierto, con muchísimas sospechas de corrupción respecto a la contratación a la adquisición de vacunas del laboratorio estadounidense Pfizer para la Unión Europea, donde esta señora desembarca políticamente, comienzan las denuncias por corrupción, lo mismo en el Ministerio de Defensa en su momento en Alemania y el Ministerio de Familia antes también, donde desembarca, comienzan las sospechas y las denuncias por corrupción en la Unión Europea, en la Comisión Europea. Lo mismo, pero básicamente una representante, un agente de los Estados Unidos en el gobierno de la Unión Europea, hoy reelecta, así que las palabras de Lavrov de antes de ayer, de alguna manera, confirmadas por esta cuestión. Un poquito más. Cuando Poroshenko y luego Zelensky llevaron a cabo una guerra contra sus propios ciudadanos en Donbass, destruyeron legalmente la educación rusa, la cultura rusa, los medios de comunicación rusos y, en general, el idioma ruso. Prohibieron la Iglesia Ortodoxa ucraniana. Nadie exigió a sus protegidos en Kiev que mantuvieran las apariencias, que no violaran las convenciones internacionales sobre los derechos de las minorías nacionales, así como la propia Constitución de Ucrania, que exige respetar estos derechos. Precisamente para eliminar las amenazas a la seguridad de Rusia y proteger a las personas que se sienten parte de la cultura rusa y viven en tierras que durante siglos fueron habitadas por sus antepasados, para salvarlas de la exterminación legal y física, se inició una operación militar especial. Es revelador que incluso ahora, cuando se presentan numerosas iniciativas para la resolución del conflicto ucraniano, pocos recuerdan la violación de los derechos humanos y de las minorías nacionales por parte de Kiev. Nada de esto se incluye en las mencionadas iniciativas. Solo recientemente, en los documentos de la Unión Europea sobre el inicio de las negociaciones para la adhesión de Ucrania, se formuló una demanda correspondiente, principalmente gracias a la posición principista y persistente de Hungría. Sin embargo, las posibilidades y deseos reales de Bruselas para influir en el régimen de Kiev generan dudas. Hacemos un llamado a todos aquellos que muestran un interés sincero en superar la crisis en Ucrania, a tener en cuenta en cualquiera de sus propuestas el problema clave de los derechos de las minorías nacionales. A todos sin excepción. Su silencio devalúa las iniciativas pacíficas y la política rusa de Zelensky de hecho recibe aprobación. Es característico que en 2014 Zelensky dijera, cito, si en el este de Ucrania y en Crimea la gente quiere hablar ruso, déjenlos en paz. Legalmente, permítanles hablar ruso. El idioma nunca dividirá a nuestro país natal. Desde entonces, Washington lo ha reeducado con éxito. Y ya en 2021, Zelensky, en una de las entrevistas, exigía a aquellos que se sienten parte de la cultura rusa que se fueran a Rusia por el futuro de sus hijos y nietos. Bueno, qué fuerte esto, ¿no? Lo de Zelensky Zelensky antes de su elección, esa elección ganada con muchísimo margen, si no recuerdo mal, por un 70 y pico de % de los votos. Aquí la confirmación, 73%, efectivamente, en 2019, 73% de los votos, cuando Zelensky en aquel entonces presentaba como campaña la neutralidad y el fin de la locura del enfrentamiento entre los ucranianos prorrusos y los ucranianos pro-occidentales. Llamaba Zelensky en ese entonces al fin de
de esta locura y a una política de neutralidad, de que los que quieran el idioma ucraniano puedan con el idioma ucraniano, y los que quieran el idioma ruso puedan el idioma ruso, como toda la vida en esos territorios en Ucrania. Eso determinó una victoria electoral con el 73% de los votos. Los ucranianos querían eso, la paz y la libertad y el respeto de las distintas nacionalidades dentro de Ucrania, pero como recuerda Lavrov, lo readoctrinaron, ¿sí?, a través de un proceso de cooptación, y pocos años después el propio Zelensky con esta frase de los hablantes del ruso, los rusoparlantes, los cuales, por cierto, más o menos la mitad del país, que abandonen Ucrania y que desembarquen en Rusia, que recomiencen su vida en Rusia. Pero bueno, todo esto dicho, y aquí interesante, en el marco de una alusión a la importancia de las naciones y las minorías nacionales en un nuevo orden multipolar. Lo está presentando con respecto a la guerra en Ucrania, al respeto de las minorías rusoparlantes, pero recuerden que también Ucrania presenta minorías de otro tipo, como minorías húngaras, minorías rumanas, minorías polacas. Y acá está presentando, en el marco de la guerra de Ucrania, la necesidad del respeto de las minorías nacionales como plataforma hacia ese nuevo orden multipolar. Y esto lo va a presentar más adelante porque la propuesta en gran medida va a responder a una suerte de orden basado en las naciones. Atención a esto, ¿sí? Un poquitito más de Lavrov. Me dirijo a los dueños del régimen ucraniano. Háganlo cumplir el artículo 1.3 de la Carta de la ONU, que garantiza los derechos y libertades fundamentales de todas las personas sin distinción de raza, sexo, idioma y religión. Estimados colegas, a la Alianza del Atlántico Norte ya no le basta con la guerra que desató contra Rusia a manos del gobierno ilegal en Kiev. Tampoco le basta con todo el espacio de la OSCE. Habiendo prácticamente destruido los acuerdos fundamentales en el ámbito del control de armamentos, Estados Unidos continúa intensificando la confrontación. Recientemente, en la cumbre de Washington, los líderes de los países de la Alianza ratificaron sus pretensiones de un papel dominante, no solo en el Euroatlántico, sino también en la región Asia-Pacífico. Se declara que la OTAN sigue guiándose por la tarea de proteger el territorio y a sus miembros. Pero para ello, es necesario extender el dominio de la alianza a todo el continente euroasiático y las áreas marítimas adyacentes. La infraestructura militar de la OTAN avanza hacia la región del Pacífico, con el objetivo de socavar la arquitectura centrada en Asia, que durante décadas se ha construido sobre principios de igualdad, consideración de intereses mutuos y consenso. En lugar de los mecanismos inclusivos creados durante décadas, Estados Unidos y sus aliados están formando bloques cerrados y confrontacionales subordinados a ellos, como el AUKUS y otros cuartetos y tríos. Bueno, acá una referencia muy clara a la última resolución de la OTAN, como en el marco de la última cumbre, con esta decisión del redireccionamiento abierto, en realidad del interés de la OTAN, de Estados Unidos y de la OTAN, su brazo armado de proyección internacional en el eje Asia-Pacífico, no comienza ahora, sino hace bastante, pero en esta última cumbre documentaron en la declaración final, promulgaron en la declaración final el objetivo de la expansión hacia el Asia-Pacífico y la denuncia de la participación china en la guerra en Ucrania por la venta de microchips a Rusia, microchips utilizables tanto para la construcción de un misil como para la construcción de un horno microondas o de un automóvil o de lo que quieran, de este micrófono, ¿sí? Así que esto de, con esos microchips ustedes ayudan a los rusos en la guerra, bueno, eso es una mentira y por sobre todas las cosas, qué hipocresía. Eso dicho por los grandes promotores de la guerra enviando armas permanentemente e incluso personal militar. Pero bueno, acá la denuncia de Lavrov bien claramente referida a ese documento, a esta oficialización de la expansión de la OTAN hacia el Asia-Pacífico en su búsqueda de un expansionismo imperial aún
mayor. Interesante esta alusión. Un poquitín más de Lavrov. Recientemente, el subsecretario del Pentágono, Hicks, declaró que Estados Unidos y sus aliados deben prepararse para guerras prolongadas, y no solo en Europa. Fin de la cita. Para contener a Rusia, China y otros países cuya política independiente se percibe como un desafío a la hegemonía, Occidente, con sus acciones agresivas, está destruyendo el sistema de globalización que inicialmente se formó según sus propios patrones. Washington hizo todo lo posible para destruir, incluso literalmente, mediante atentados en los gasoductos Nord Stream, las bases de la cooperación energética mutuamente beneficiosa entre Rusia y Alemania y Europa en general. Berlín guardó silencio entonces. Y hoy vemos otra humillación de Alemania, cuyo gobierno se sometió incondicionalmente a la decisión de Estados Unidos de desplegar misiles terrestres de alcance medio en territorio alemán. Olaf Scholz dijo ingenuamente, Estados Unidos decidió desplegar un sistema de ataque de alta precisión en Alemania. Y es una buena decisión. Isaiah Soares decidió. Bueno, durísimo de nuevo. No, acá la denuncia al seguidismo, la obsecuencia, el lamebotismo, lo podríamos llamar, de Europa a Estados Unidos, pero por sobre todas las cosas a Alemania, de Alemania con respecto a Estados Unidos. Y acá remarcha Lavrov con toda razón que en este marco el gobierno de Scholz convalidó un acto de guerra contra Alemania perpetrado por Estados Unidos con la voladura del gasoducto, de los gasoductos Nord Stream 1 y Nord Stream 2, y ahora debe convalidar la decisión, según las propias palabras de Scholz. Estados Unidos determinó la colocación de misiles de largo alcance, los famosos Tomahawk, en nuestro territorio. Y él debió por obsecuente, por cobarde y por antinacional y traidor a su pueblo, él respondió asintiendo, sí, señor amo, lo que usted quiera, por aquí, ¿no? Pegame y decime Marta. Bueno, por eso nosotros hace unos días, cuando presentábamos esta noticia, remachábamos el hecho de que increíblemente esta resolución supuestamente conjunta fue presentada exclusivamente en inglés en la página web de la Casa Blanca. Estados Unidos determinó la colocación de misiles de largo alcance en Alemania, misiles con capacidad nuclear y por ende una amenaza para Rusia, y por ende, naturalmente, estos misiles posicionan a Berlín, posicionan a Alemania como objetivo, sí, de alguna manera establecen a Alemania como objetivo militar primario de Rusia en el caso de un enfrentamiento directo. Lo posicionan en el frente de batalla, lo posicionan en la línea de contacto, y esto lo determinó Estados Unidos sin siquiera la consulta de Alemania, sin siquiera la publicación de esa decisión en la página web del gobierno de la Cancillería alemana o del gobierno alemán, de alguna entidad. No, ni siquiera apareció acá. Publicado por lo menos no apareció. Solo lo presentaron los medios, pero no apareció oficialmente en ningún lado, ni siquiera en una conferencia de prensa. Bueno, esto dicho acá hace unos días, ahora refrendado por Lavrov. Evidentemente Lavrov también suscrito al canal, nos acompaña. Seguramente Lavrov, un demoledor más, un suscriptor más del canal. Adelante, señor Lavrov. Y con todo esto, el señor Kirby, coordinador de asuntos mediáticos en Washington, en nombre del presidente de los Estados Unidos, declara, cito, no buscamos la Tercera Guerra Mundial. Esto tendría consecuencias terribles para el continente europeo. Fin de la cita. Como se dice, un desliz freudiano. Es decir, en Washington están convencidos de que de una nueva guerra global no sufrirán los Estados Unidos, sino sus aliados europeos. Si las estrategias de la administración de Biden se basan en tal análisis, es un error extremadamente peligroso. Y los europeos, por supuesto, deben darse cuenta del papel suicida que se les ha asignado. Los estadounidenses, al poner en armas a todo el occidente colectivo, están ampliando la guerra económico-comercial con los indeseables, desatando una campaña sin precedentes de medidas coercitivas unilaterales. En Europa, en Boers, no losing una fragmentación que muere mundial. Mal ahí de la traducción. Las prácticas neocoloniales de los países occidentales afectan a los países del sur global en Asia, África y América Latina. Las sanciones ilegales, numerosas medidas proteccionistas y restricciones al acceso a tecnologías
contradicen directamente el verdadero multilateralismo y crean serios obstáculos para alcanzar los objetivos de la Agenda de Desarrollo de la ONU. ¿Dónde están? Atención acá, demoledores y demoledoras, porque acá comenzó hasta recién la referencia a Europa y el llamado a la reacción, ¿no? La denuncia del seguidismo, la obsecuencia europea y alemana y sus consecuencias para los europeos, pero acá directamente comienza con una alusión, con una referencia al sur global y en particular a África, Asia y América Latina. A partir de la denuncia de las consecuencias negativas de todas estas políticas de Estados Unidos para estos países y el efecto negativo para la autonomía y la soberanía de todos estos territorios, de todos los países del sur global. Todos esos atributos del libre mercado a los que Estados Unidos y sus aliados han acostumbrado a todos durante tantos años. Economía de mercado, competencia leal, inviolabilidad de la propiedad, presunción de inocencia, libertad de movimiento de personas, bienes, capitales y servicios. Hoy todo esto ha sido enviado al desguace. La geopolítica ha enterrado las leyes del mercado que alguna vez fueron sagradas para Occidente. Recientemente escuchamos las demandas públicas de funcionarios de los Estados Unidos y la Unión Europea, así como de la República Popular China, de reducir la producción excesiva en sectores de alta tecnología. Esto se debe a que Occidente ha comenzado a perder sus ventajas de muchos años en estos campos. Ahora, en lugar de principios de mercado, se aplican esas mismas reglas. Estimados colegas, las acciones de los Estados Unidos y sus aliados, por supuesto, obstaculizan la cooperación internacional y la construcción de un mundo más justo. Toman como rehenes a países y regiones enteras, impidiendo que los pueblos ejerzan los derechos soberanos consignados en la Carta. Estas acciones distraen del trabajo conjunto, tan necesario para resolver conflictos en el Medio Oriente, África y otras regiones. También obstaculizan el trabajo para reducir la desigualdad global, eliminar las amenazas del terrorismo y el narcotráfico, el hambre famoso first. Bueno, acá redondea la denuncia de las violaciones de Estados Unidos con la referencia al fin de la globalización neoliberal, ¿no? Nos ametrallaron durante décadas con la necesidad de la globalización y que para eso es necesaria la apertura de nuestras economías, el fin de nuestras industrias, de nuestros empleos, todo en nombre de la globalización y de el aumento de la productividad y a partir de eso bienes y servicios más baratos y de mayor calidad. Bueno, la perorata neoliberal de toda la vida, eso determinó la crisis de la gran mayoría de las economías del mundo y cuando esa crisis finalmente generó consecuencias negativas para Estados Unidos, ahora de repente abandonan esa prédica, abandonan el neoliberalismo, abandonan la globalización neoliberal y comienzan a promulgar sanciones, a establecer sanciones contra este, contra aquel, cada vez más contra todos. Y curiosamente esas propias sanciones generaron un bloque de los sancionados unidos, ¿sí? Otra de las denuncias contra Estados Unidos y a partir de ahora las propuestas concretas. Estoy convencido de que esta situación se puede corregir, por supuesto, con buena voluntad. Para detener el desarrollo de los acontecimientos según un escenario negativo, buena voluntad. Estoy convencido de que esta situación se puede corregir, por supuesto. Estoy convencido de que esta situación se puede corregir, por supuesto, con buena voluntad. Para detener el desarrollo de los acontecimientos según un escenario negativo, queremos proponer para discusión una serie de pasos dirigidos a la restauración de la confianza y la estabilización de la situación internacional. Primero, es necesario eliminar de una vez por todas las causas fundamentales de la crisis en Europa. Las condiciones para el establecimiento de una paz sostenible en Ucrania fueron expuestas por el presidente Putin. No las repetiré. La resolución político-diplomática debe ir acompañada de pasos concretos para eliminar las amenazas a la Federación Rusa provenientes de la dirección euroatlántica occidental. Al acordar garantías y acuerdos mutuos, será necesario tener en cuenta las nuevas realidades geoestratégicas en el continente euroasiático, donde se quiere hacer una arquitectura continental de seguridad verdaderamente igual e indivisible. Europa corre el riesgo de quedarse atrás en este proceso histórico objetivo. Estamos dispuestos a buscar un equilibrio de intereses. En segundo lugar, la restauración del equilibrio regional y global de poder debe ir acompañada de esfuerzos activos para eliminar la injusticia en la economía mundial. Bueno, un momento, porque acá algo importantísimo.
Primer punto o primera propuesta para este nuevo orden mundial, para este orden multipolar o multilateral, como lo llama Lavrov. Bueno, en primer lugar, la resolución del conflicto en Europa, la resolución de el conflicto en Europa, porque no solo la guerra en Ucrania, la resolución de la guerra en Ucrania, pero por sobre todas las cosas, y esa es la referencia de Lavrov, la resolución del conflicto de seguridad en Europa, más amplio aún que la guerra en Ucrania, la resolución de la seguridad en Europa, la resolución del esquema de seguridad en Europa, entendido como la relación entre Rusia y el resto de los países europeos. Para esto llama, en primer lugar, a una resolución de la guerra en Ucrania, a partir de la propuesta del presidente Putin, hecha aquella vez en ese discurso en el Ministerio de Asuntos Exteriores. Lo presentamos aquí. Si quieren la propuesta entera traducida al español, recorran los videos porque aparece abajo, y también realizamos un análisis de esa propuesta, incluso con Juan Antonio Aguilar y con Fernando Moragón, quien aparentemente todavía parece impedido de acompañarnos con un problema de camino de vuelta a su casa. Por un lado eso, la resolución de eso, pero por otro lado el llamado a un acuerdo de seguridad euroasiático más que europeo, pero en referencia a la relación entre Europa y Rusia y el resto de Asia, a partir de, según él, así lo llama, y esto importantísimo, intereses, un equilibrio de intereses entre Rusia y Europa. ¿Sí? Básicamente está realiza un llamado a una nueva arquitectura de seguridad europea sobre la base de esta idea de soberanía de los estados, igualdad entre las partes y equilibrio de intereses. Y los llama a participar sin el yugo de Estados Unidos y los despabila un poquitito, ¿sí? Remacha el hecho de que si no comienzan a reaccionar y a participar en la construcción de este nuevo esquema, entonces, bueno, van a aparecer rezagados, así lo llama él, van a aparecer rezagados cuando comiencen a determinar este nuevo esquema de seguridad para Europa, ¿sí? Así que este es el mensaje a Europa. Europeos, despabilen. Europeos, comencemos la elaboración, comencemos las tratativas, comencemos las negociaciones para generar una nueva estructura de seguridad para Europa a partir de los intereses de Rusia y de los europeos, sin los Estados Unidos. De lo contrario, lo vamos a determinar nosotros sin ustedes. Y no llama a la imposición del interés ruso, llama a un equilibrio de intereses, así lo llama. Muy, pero muy interesante esto. Y a partir de ahí, cerrado el capítulo europeo, comienza con la relación con Estados Unidos. Por cierto, demoledores y demoledoras, por favor, recuerden acompañarnos con el like. Esto nos ayuda muchísimo contra la censura a través de la difusión de nuestros videos. Recuerden también el clic en la suscripción, en el botón de suscribir, gratuito, suscripción gratuita por completo. Y si nos quieren ayudar a través de un aporte en PayPal o a través de una membresía, mucho mejor aún. De lo contrario, sencillamente con la difusión a nosotros ya eso nos ayuda muchísimo. Lavrov, a partir de ahora, la relación con Estados Unidos, después de esa referencia a la nueva arquitectura de seguridad europea, a partir de ahora la referencia a debe ir acompañada de esfuerzos activos para eliminar la injusticia en la economía mundial. En un mundo multipolar, por definición, no debe para eliminar la restauración. Estamos dispuestos a buscar un equilibrio de intereses. En segundo lugar, la restauración del equilibrio regional y global de poder debe ir acompañada de esfuerzos activos para eliminar la injusticia en la economía mundial. En un mundo multipolar, por definición,
No debe haber monopolistas en la regulación monetaria y financiera, el comercio y la tecnología. Esta orden compartida por la abrumadora mayoría verdad embrace de la comunidad Ahí Ford. mal. Es de particular importancia la pronta reforma de las instituciones de Bretton Woods y de la Organización Mundial de Comercio. En las TEA deben reflejar el peso del desempeño ante desarrollos occidentales. En tercer Bueno, para la estructura global, equilibrio de poder y el fin de los monopolios y de las imposiciones financieras y económicas. Por eso llama una renovación de las instituciones de Bretton Woods, básicamente el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial, la Organización Mundial de Comercio, todas las herramientas de Estados Unidos para la imposición de su política económica en todo el mundo. En Europa, más bien, esto lo materializa el Banco Central Europeo, pero en última instancia responden a lo mismo. Entonces, está llamando directamente a un equilibrio de poder a escala global con nuevas instituciones financieras, ¿sí? Sobre la base de las nuevas realidades económicas. Acá no ya una negociación de una arquitectura de seguridad en Europa sobre la base de las nuevas realidades en el campo de batalla, como lo llaman los rusos, sino acá una arquitectura económica global sobre la base de las nuevas realidades en la economía global, con la participación, obviamente, de las potencias emergentes, básicamente de China, de India, de Rusia, de Sudáfrica, de Brasil, y el fin de la hegemonía del dólar. En tercer lugar, deben producirse cambios cualitativos serios de force que embrace instituciones de gobernanza si queremos que trabajen en beneficio. En primer lugar, esto se refiere a nuestra organización, que hasta ahora, a pesar de todo, sigue siendo la encarnación del multilateralismo. Posee una legitimidad única y universal, y una competencia ampliamente reconocida. Un paso importante hacia la restauración de la eficacia de la ONU sería la reafirmación por parte de todos sus miembros de su compromiso con los principios de la Carta, no de manera selectiva, sino en toda su plenitud e interconexión. Podemos pensar juntos en qué forma podría tomar tal reafirmación. Un gran trabajo está siendo realizado por los grupos de amigos en defensa de la Carta de la ONU, formados por iniciativa de Venezuela. Invitamos a todos los países que mantienen la fe en la primacía del derecho internacional a unirse a su trabajo. El elemento clave de la reforma de la organización debe ser el cambio en la composición del Consejo de Seguridad. Sin embargo, pausa acá porque esto es importante. Con Europa, equilibrio de intereses y equilibrio de poderes, y con Estados Unidos, a escala global, equilibrio de poder, cambio en la estructura financiera, y a partir de ahora comenzó con los cambios en el marco de las Naciones Unidas y en particular en el funcionamiento y la estructura del Consejo de Seguridad, esa misma institución desde la cual él está realizando su alocución, una institución en la cual Rusia presenta una situación privilegiada como parte del Consejo, como parte de los países con membresía permanente, pero él está llamando a su modificación, con lo cual una posición bastante sincera en este sentido, para que participen otros países también, de alguna manera, no determina de cuál, pero sobre la aceptación de la Carta de las Naciones Unidas. Eso es algo positivo, y positivo que aún los países occidentales, por lo menos hasta ahora, acompañen la idea de que la Carta de las Naciones Unidas debe representar el corazón de las Naciones Unidas, no rechacen la Carta, no la abandonen. Eso genera un principio de acuerdo inicial, una Carta muy generalista, pero con algunas cosas interesantes, y la base del derecho internacional existente, por eso nadie quiere abandonarlo, más allá de las reformas necesarias. Lavrov acá no presenta medidas concretas de reforma del Consejo de Seguridad, pero sí llama a su reforma con la consideración de las nuevas realidades, en el sentido de las nuevas potencias emergentes, ¿sí? Sin embargo, esto por sí solo no ayudará a establecer un trabajo productivo si no hay un acuerdo básico sobre los métodos de operación entre los miembros permanentes. No obstante, esta consideración no elimina la necesidad de corregir los desequilibrios geográficos y geopolíticos en el Consejo de Seguridad,
donde hoy en día están claramente sobrerepresentados los países del occidente colectivo. Un paso largamente esperado es lograr el consenso más amplio posible sobre los parámetros específicos de la reforma, destinada a fortalecer la representación de Asia, África y América Latina. También son necesarios cambios en la política de personal de la Secretaría para... Bueno, interesante esto, que esté llamando a miembros permanentes de África, Asia y América Latina, los grandes faltantes, los grandes ausentes, ahí. Todos nosotros los latinoamericanos querríamos por lo menos un miembro o bien del Mercosur o bien de la CELAC, un miembro latinoamericano en el Consejo de Seguridad, un miembro africano, un miembro asiático distinto de China. Concreta la propuesta de Lavrov de expansión y ahora una referencia al personal y al presidente de las Naciones Unidas. Eliminar la preponderancia de Secretario general. ciudadanos y súbditos de países occidentales, personal de la Acá. Secretaría de Asia, África y América Latina. También son necesarios cambios en la política de personal de la Secretaría para eliminar la preponderancia de ciudadanos y súbditos de países occidentales en las estructuras administrativas de la organización. Bueno, y por supuesto, el secretario general y su personal están obligados a cumplir estrictamente, sin ninguna excepción, los principios de imparcialidad y neutralidad, como lo exige el artículo 100 de la Carta de la ONU, algo que no nos cansamos de recordar. El fortalecimiento de los principios multipolares de la vida internacional está destinado a beneficiar no solo a la ONU, sino también a otras asociaciones multilaterales. Entre ellas se encuentra el Grupo de los 20, en el que están presentes tanto los países de la mayoría mundial como los estados occidentales. El mandato del G20 está estrictamente limitado a cuestiones de economía y desarrollo. Por lo tanto, es importante que el diálogo sustantivo en esta plataforma esté libre de intentos oportunistas de introducir temas geopolíticos. De lo contrario, arruinaremos esta útil plataforma. Bueno, muy, pero muy interesante. Primero, fin de la primacía de ciudadanos estadounidenses y europeos en la diplomacia de las Naciones Unidas, en el funcionariado de las Naciones Unidas, la gran mayoría de funcionarios de las Naciones Unidas, todos ellos provenientes de Estados Unidos y Europa, con unos salarios altísimos, por cierto. Bueno, acá llama a la participación de ciudadanos provenientes de diplomáticos y de funcionarios provenientes del sur global. Neutralidad del presidente, eso lo remachan una y otra vez. Esto a veces como una indirecta a Guterres, el actual secretario general, como bueno, a presidencia, a secretarías, secretarios generales anteriores, ¿sí? Esto como una de las condiciones, y después concatena la función del G20 como una instancia interesante para cuestiones económicas, pero no para la resolución de cuestiones políticas, ¿sí? Por eso rechazan la utilización oportunista del G20 para cuestiones geopolíticas. Hoy día el G20 determina más las disputas geopolíticas que las propias Naciones Unidas y que el propio Consejo de Seguridad. Por cierto, muchas gracias a Pascual Pellegrín por la membresía. Antes, gracias acá a estas membresías por 5 meses, y anteriormente a Waldo Quijada, quien siempre nos ayuda, mil gracias, es el Araucanía chilena. Felicitaciones, gran trabajo, estás cambiando el mundo con tu veraz información y análisis. Saludos desde Chile. Bueno, muchas gracias, Waldo, por el apoyo y las hermosas palabras. Esta entonces la referencia de Lavrov al G20, ¿sí? Para la economía, excelente, por la participación de países del sur global. Recuerden que en el G20 no solo participan los países del G7, sino que también participa Rusia, participa China, participa Indonesia, participa Brasil, participa México, participa Argentina, participa Sudáfrica. Bueno, participan países como Arabia Saudita, si no recuerdo mal. Bueno, países del sur global. Por eso, sí al G20, pero no a la
¿cómo llamarlo? A la manipulación del G20 hacia la geopolítica, como ahora quiere Estados Unidos, o como realizan Estados Unidos y la Unión y los países europeos, como materializan estos países desde hace algún tiempo, ¿sí? Determinan en el G20 más cosas que en las Naciones Unidas, entonces la crítica de Lavrov a esta tergiversación del G20. Los BRICS y la Organización de Cooperación de Shanghái están desempeñando un papel cada vez más importante en la construcción de un orden justo y multilateral basado en los principios de la Carta. Ahí. Los BRICS y la Organización de Cooperación de Shanghái están desempeñando un papel cada vez más oportunistas de introducir temas geopolíticos. Ahora De lo contrario, arruinaremos esta útil plataforma. Estos Los son BRICS y la Organización de Cooperación de Shanghái están desempeñando un papel cada vez más importante en la construcción de un orden justo y multilateral basado en los principios de la Carta. En ellos se agrupan países que representan diversas regiones y civilizaciones, cooperando sobre la base de la igualdad, el respeto mutuo, el consenso y los compromisos mutuamente aceptables. Esto lo llamaría el estándar de oro de la interacción multilateral con la participación de grandes potencias. La importancia práctica para el establecimiento de la multipolaridad la tienen asociaciones regionales como la Comunidad de Estados Independientes, la Organización del Tratado de Seguridad Colectiva, la Unión Económica Euroasiática, la ASEAN, el Consejo de Cooperación de los Estados Árabes del Golfo, la Liga de Estados Árabes, la Unión Africana, la CELAC. Consideramos una tarea importante establecer vínculos multifacéticos entre ellos, incluyendo el aprovechamiento del potencial de la ONU. La presidencia rusa en el Consejo dedicará una de las próximas sesiones a la interacción de la ONU con las organizaciones regionales euroasiáticas. Bueno, acá una promoción y un llamado a la interacción de las Naciones Unidas con todas estas organizaciones surgidas en el marco del sur global, ¿sí? BRICS Plus, BRICS más, en primer lugar, pero también mencionada la CELAC, mencionado el Mercosur, ASEAN, etcétera, etcétera, ¿sí? Así que multilateralismo sobre la base de la soberanía de los estados en igualdad de condiciones, con igualdad de derechos e igualdad de voces. Énfasis en estas nuevas instituciones, pero en relación con la ONU, sin abandonar la ONU, sin abandonar las Naciones Unidas y, naturalmente, una nueva estructura financiera, rediseñando el monopolio, como lo llamó él, de las instituciones de Bretton Woods. Y acá implícito, naturalmente, referido también el papel preponderante del dólar en la economía global, naturalmente también, ¿no? Estimados colegas, al hablar el 9 de julio en el foro parlamentario BRICS en San Petersburgo, Vladimir Putin dijo que el establecimiento de un orden mundial que refleje el equilibrio real de fuerzas es un proceso complicado y en muchos aspectos incluso doloroso. Fin de la cita. Creemos que las discusiones sobre este tema deben llevarse a cabo sin caer en polémicas estériles, basándose en un análisis sobrio de todo el conjunto de hechos. Es necesario, ante todo, restaurar la diplomacia profesional, la cultura del diálogo, la capacidad de escuchar y oír, y mantener los canales de comunicación en crisis. ¿Son capaces los políticos y diplomáticos de formular algo así como una visión común del futuro? Las vidas de millones de personas dependen de esto. Si nuestro mundo será diverso y justo, depende de nosotros, de los países miembros. Hay un punto de apoyo, es la carta de nuestra organización. Lo subrayo una vez más, si todos, sin excepción, siguen su espíritu y letra, las Naciones Unidas podrán superar las diferencias actuales y llegar a un consenso en la mayoría de las cuestiones. El fin de la historia no ha llegado. Trabajemos juntos en interés del comienzo de una historia de verdadera multilateralidad que refleje toda la riqueza de la diversidad cultural y civilizacional de los pueblos del mundo. Invitamos a la discusión. Por supuesto, debe ser solo honesta. Bueno, muy, pero muy interesante. Finalmente, la referencia, una vez más, a la Carta de las Naciones Unidas como piedra basal, ¿sí? Como punto de partida. El restablecimiento de la diplomacia, un punto importantísimo.
por sobre todas las cosas, los países occidentales abandonaron la diplomacia. En el marco de la política de guerra, ya ni siquiera, ya no solo no quieren la diplomacia, no pueden la diplomacia porque en muchos casos carecen del personal capaz para esto, ¿sí? Posicionaron a guerreristas en todas las instancias de diálogo, en todas las instancias diplomáticas, con lo cual ya no pueden establecer relaciones diplomáticas. ¿Qué clase de relaciones diplomáticas? Por ejemplo, podría establecer Borrell, el comisionado de la diplomacia, la máxima autoridad diplomática de la Unión Europea con el resto del mundo y por sobre todas las cosas con Rusia, si él representa a uno de los principales promotores de la guerra. No puede establecer relaciones diplomáticas. En su reemplazo, quien por cierto hace poquitito presentó la renuncia a su cargo de primer ministro, la señora Kaja Kallas. Bueno, ¿qué clase de, perdón, Kaja Kallas, Kaja Kallas, efectivamente, ¿qué clase de relaciones exteriores podrían generar fanáticos antirrusos promotores de la guerra? Bueno, esas personas ya no pueden establecer relaciones diplomáticas. En su lugar deben aparecer otras personas, deben aparecer diplomáticos, los cuales sí puedan realizar esa función. En su momento, Estados Unidos, Europa, presentaba personal capacitado para esto, confirmado lo de Kaja Kallas como reemplazante de Borrell. Bueno, Borrell, al lado de Kaja Kallas, un pacifista. Entonces, si establecen a fanáticos, si establecen a guerreristas en las posiciones diplomáticas, nadie puede realizar esa función. Por eso llama a la vuelta a la diplomacia, la vuelta al diálogo y la búsqueda de consensos en la formación de este orden multilateral. Interesante la propuesta de Borrell, interesante también aquí los mensajes de Fernando de que finalmente no pudo el regreso a casa a tiempo, lamentablemente, así que en esta transmisión no nos va a poder acompañar. Sí nos va a acompañar naturalmente como todos los domingos, este domingo naturalmente también. Antes de redondear la transmisión, una vez más quería, con motivo de esto, ¿sí? de este reconocimiento por aquí, ahí la cámara, ¿sí? Una vez más presentar mi agradecimiento eterno para con todos ustedes, demoledoras y demoledoras, por ustedes todo este esfuerzo. Gracias a ustedes pudimos de alguna manera responder de esta manera a la censura en los medios de comunicación, a la marginalidad en el ámbito, a la marginalización en el ámbito académico. Bueno, acá presentamos una alternativa al pensamiento único, a los discursos y las narrativas guerreristas. Generamos este espacio de análisis crítico, geopolítico y geoeconómico, y gracias a ustedes este reconocimiento, gracias a ustedes el éxito de este proyecto, acompañado naturalmente también por nuestro canal hermano DMP Geopolítica, con cada vez casi 20.000 suscriptores, cada vez más gente metida ahí. No lo desaprovechen porque presentan unos análisis espectaculares nuestros analistas, y tampoco desaprovechen los análisis publicados como videos pregrabados en esta última semana, muchos de ellos tomados de nuestro canal amigo Neutrality Studies, algunos muy, pero muy interesantes de analistas finlandeses, alemanes, bueno, naturalmente de latinoamericanos también, pero muchos estadounidenses, muchos militares, muchos académicos, bueno, todos ellos recuerden si los quieren, en la pestaña de videos hay muchos análisis súper interesantes, el último de ellos sobre Finlandia, cosas a veces específicas como esto, las bases militares puestas en Finlandia a partir de una ley aprobada hace 2 semanas por el Parlamento de Finlandia
por unanimidad increíblemente, y esa ley básicamente convalida la colocación de 15 bases militares estadounidenses en el territorio finlandés, en Finlandia, en la frontera con Rusia. Una verdadera locura, pero por sobre todas las cosas una locura para los finlandeses, porque hasta ahora ellos presentaban un modelo de neutralidad muy beneficioso cuando Finlandia determinó comenzar una confrontación contra Rusia en la Primera Guerra Mundial, en la Segunda. Eso determinó un enfrentamiento directo y su destrucción y la pérdida de muchísimos territorios, muchísimas vidas, cuando después de la Segunda Guerra Mundial, por el contrario, estableció una relación de convivencia pacífica, estableció una relación de neutralidad. Bueno, comenzó un periodo de, ¿cuántos? 70, 80 años de bonanza económica, de crecimiento económico, de desarrollo socioeconómico. Hoy en día, o por lo menos hasta hace poco, Finlandia representaba uno de los países más desarrollados del mundo. Bueno, ahora por decisión de Kaja Kallas y de su parlamento de impresentables, convalidan esto. Una vez más aparecen enfrentados con Rusia en la frontera con Rusia, con lo cual posicionan a Finlandia y a los finlandeses en la primera línea de combate contra Rusia, nada más y nada menos. Una locura, pero bueno, esto analizado en el último de los videos publicados por un profesor de economía finlandés, muy interesante. Bueno, así un montón de videos. Ahora, mañana y pasado, vamos a presentar algunos videos, algunas entrevistas respecto a la posición de Suiza, a la pésima decisión de Suiza de abandonar, no formalmente, pero sí en la práctica, su posición eterna, prácticamente su posición histórica de neutralidad. No desaprovechen todos esos videos muy, pero muy interesantes, a veces entrevistas hechas por nosotros, a veces documentos y a veces entrevistas hechas por canales amigos. Así que bienvenidos y bienvenidas quien quiera la visualización de todo eso. Efectivamente, todo esto mucho de esto gracias al canal de nuestro amigo Pascal Lotas, un profesor suizo en la Universidad de Kioto, en Japón. Ya realizamos 2 charlas con él. Vamos a realizar seguramente en los próximos días alguna también. Ya casi cerrada una charla con Santiago Armesilia también. Ayer, por cierto, participamos en una conferencia en línea, naturalmente, sobre las propuestas por un mundo multipolar desde los nacionalismos populares. Bueno, bastante interesante eso también, ahí colgado en la página. Dicho esto, redondeamos acá. Recuerden, el domingo de nuevo Fernando, mañana en DMP Geopolítica, mañana día viernes, así que por la tarde Eduardo Bior y por la noche, el propio Fernando, mañana también. Hoy, bueno, no pudo la vuelta a casa, así que no nos acompañó, pero mañana en su propio programa y el domingo también aquí por nuestro canal. Demoledores, demoledoras, los queremos mucho. Hasta el día de mañana.